Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Hoy martes 1 de mayo, día feriado, porque hoy se celebra en varios países el Día del Trabajo. Una fecha reivindicativa y de homenaje además a los mártires de Chicago, quienes marcharon para que se establezcan mejores condiciones laborales y también la jornada de 8 horas de trabajo. Tenemos un informe especial preparado al respecto. Imaginaría trabajar 18 horas y en condiciones de semi-esclavitud. Esa fue la realidad de muchos trabajadores durante la Revolución Industrial. Las 8 horas de trabajo que cumplimos hoy es un derecho que se conquistó en las calles y con sangre. En noviembre de 1884, un congreso sindicalista en Chicago le puso fecha límite a la situación, el 1 de mayo de 1886. Ante el caso omiso de las empresas de cumplir leyes como la conocida Ingersoll en Estados Unidos, que fijaba la jornada laboral. En Chicago, unos 2.000 trabajadores salieron a las calles en protestas que se extendieron hasta el 4 de mayo. La represión fue salvaje. El primer día, 6 trabajadores fueron asesinados a quemarropa y decenas resultaron heridos. Tras los acontecimientos de Chicago, las compañías accedieron paulatinamente hasta fijar las 8 horas laborales. En el Perú, esta lucha se conquistó más de 30 años después. Desde el 15 de enero de 1919, los peruanos trabajamos 8 horas. En muchos países, la fecha se celebra con huelgas reivindicativas, donde la consigna es seguir conquistando derechos. Bueno, y mientras que se celebra el Día del Trabajo, de otro lado también es un día de celebración que representa fervor religioso en Arequipa. Miles de fieles llegan al nuevo santuario de la Virgen de Chapi en el distrito de Polobaya. Algunos devotos se trasladan en vehículos, mientras otros lo hacen a pie en una peregrinación que puede durar varios días. Veamos. La noche cae en Polobaya y miles de devotos acampan frente al santuario de Chapi, a la espera de la mamita de Arequipa. Hoy, 1 de mayo, la Ciudad Blanca y fieles de todo el país celebran el Día de la Virgen de Chapi. Cerca de 250.000 personas llegan en automóviles y buses al nuevo y gran santuario ubicado en el distrito de Polobaya. Otros lo hacen a pie, en una peregrinación que puede durar varios días. Desde muy temprano, los fieles se levantaron para escuchar la misa. Ya en la puerta del santuario, se hallaba vigilante la imponente imagen de la patrona de Arequipa, acompañada de cientos de flores de colores. Esta imagen, realizada por un dron de la Policía Nacional, muestra el impresionante santuario de Chapi, ubicado a 2 horas en auto de la ciudad de Arequipa. La construcción puede albergar en su interior hasta 3.000 personas en una extensión de casi 6.000 metros cuadrados. Miles intentan llegar a ver a la mamita de Chapi, a pie. El esfuerzo por venerar a la Virgen hace que muchos pierdan la fuerza, tal como le ocurrió a esta peregrina, quien estuvo 2 días desaparecida al caer en una pendiente. Afortunadamente, la policía llegó al rescate a tiempo. Desde hace unos días, equipos de rescate, ambulancias, 7 puestos de la Cruz Roja y más de 1.000 policías velan por la seguridad de los asistentes al santuario. Ayer, efectivos de la PNP también le rindieron homenaje. Santísima Virgen de Chapi, tus fieles devotos y la Policía Nacional del Perú, ¿te rinden honores? A estas horas, miles de personas continúan llegando a Polobaya a rendirle homenaje a la mamita de Chapi. Bueno, veamos ahora qué sucede en Puno. Artesanas fueron capacitadas en tejer vistosas prendas a base de fibra de alpaca que hoy se lucen en las mejores pasarelas del mundo. Disfrutemos un poco de su trabajo. Cada prenda fue exhibida a lo largo de la pasarela. En Puno se llevó a cabo el primer desfile de modas en el que se dio a conocer al público diversos y exclusivos diseños hechos en base a la fibra de alpaca. Las prendas que lucieron las modelos son el resultado de la capacitación y asistencia técnica brindada a mujeres emprendedoras de las 11 organizaciones de artesanía del distrito de Ocubiri, en la provincia de Lampa. Estas manos se encargan de tejer vistosas prendas que son muy solicitadas en nuestro país y en el extranjero.
La industria textil de los Andes es una alternativa de desarrollo que empodera a las mujeres, quienes cada vez mejoran la calidad y presentación de sus productos de artesanía. Las prendas de alpaca del Perú se comercializan en 51 países del mundo, donde el 49% se destina a los Estados Unidos, gracias al Tratado de Libre Comercio. Bueno, distintas fibras naturales que están cada vez más posicionadas en mercados internacionales. Vamos ahora con nuestra compañera Claudia Álvarez. Ella se encuentra en Miraflores y nos tiene detalles de la muestra Catatai y otros actos de colaboración de Alfredo Márquez. Veamos. La Sala Germán Kruger del IMNA en Miraflores le rinde homenaje a los 35 años de actividad artística de Alfredo Márquez. En esta muestra denominada Catatai y otros actos de colaboración vamos a poder encontrar fotografía, pintura, piezas de arte, video en general, todo arte urbano y contestatario. Para darnos mayores detalles sobre esta muestra, tenemos con nosotros al artista Alfredo Márquez. Buenas tardes, cuéntenos, ¿qué se reúne en esta muestra? Hola Claudia, el trabajo que se está reuniendo en esta muestra no es exclusivamente individual, sino son trabajos producidos tanto por mí como por muchísima más gente que hemos trabajado en varios colectivos de arte, intentando interactuar con un Perú envuelto en medio de la violencia, tanto política como estructural. Muchas de las piezas han sido hechas en contextos sumamente agresivos, pero lo que intentaban era una reivindicación de la creatividad de aquellos que estuvieran dispuestos a construir no solamente obras de arte, sino ciudadanía. La imagen muchas veces es historia, ¿no? Es memoria individual, pero también colectiva. Sí, de hecho, por eso mi reivindicación del trabajo colectivo pasa por la construcción de una noción colectiva de esta imagen que ha sido para mí secuestrada por una sola lectura. Lo que intento es una dimensión crítica de estas imágenes, que uno intente ver de otra manera cosas que de repente le suenan conocidas, fotografías que han circulado todas en medios de comunicación, en publicaciones, en libros, me las apropio y las reinterpreto para cambiarles el contexto y tratar de hablar de la historia que considero está detrás de estas imágenes. Por ejemplo, este afiche, ¿no?, que reivindica a los desaparecidos durante los años del terrorismo. En este caso, bueno, Armando Amaro Cóndor es una víctima del terrorismo de Estado. Él fue secuestrado junto con un grupo de estudiantes por el Grupo Comando Colina y, como todos saben, Fujimori terminó detenido por eso. Claro, y otras piezas más influenciadas por lo que se informaba en aquel entonces es... Claro, en este caso es un conjunto que muestra a Martín Rivas y también parte de las acciones de este grupo. Son una suerte de cápsulas de memoria. El proyecto se llama Expedientes y lo que hago es construir una caja que con 5 papelógrafos te pueda contar un poco la imagen, una historia, en este caso la historia de ese comando. Este victimario, en el otro caso es de una víctima. Y una cosa que es bien importante es que en ningún caso yo estoy planteando una noción de cómo tiene que ser leído, sino es exponer documentos que circularon de otra manera por medios masivos de comunicación. Cuando tú los juntas y las personas tienen la posibilidad de releerlos, pueden hacer una lectura propia sobre la historia y construir su propia memoria. Esa es mi intención. Mucha de la actividad individual y colectiva está influenciada por la literatura, la música subterránea, me contabas. Sí, de hecho, Catatai, el nombre de la muestra, es dedicado a un poema de José María Arguedas, y en realidad es el título de un poemario, donde la traducción literal es temblar. Y él está en ese poemario, que fue hecho además en quechua y en español, mostrando las contradicciones del mundo andino de la época que le tocó vivir y que aún se mantienen. Una pujanza por reivindicar a la sociedad andina de una manera digna. Como en el libro, el título era "y otros poemas", y para mí un poco esto, de todos estos trabajos, tiene que ver con una textura poética. Aproveché eso, ¿no? En este caso lo que estamos viendo son afiches de los colectivos a los cuales has pertenecido. Sí, en particular como de Bestiario. El Bestiario, ¿no?, que era un colectivo de arquitectura. Yo soy formado en arquitectura, no tengo ninguna formación en arte. Y este colectivo de arquitectura
interactuó no solamente con universitarios, sino con grupos creativos de todas partes de Lima, entre el año 84 y el 87. Gracias, Alfredo. Invitar al público a participar de esta importante muestra que la encontramos en la sala Germán Kruger del IDNA en Miraflores. Y lo encontramos hasta el 3 de junio. Recuerden que el ingreso es gratuito. No hay excusa para no disfrutar del arte. Esta es la información que tenemos desde este punto de la ciudad, Jennifer. Adelante. Bueno, gracias a nuestra compañera Claudia Álvarez, quien nos muestra pues esta exposición en donde a través del arte se recogen diversos episodios de la historia de nuestro país, como el terrorismo, por ejemplo. Ahora vamos a Dubái, porque se presenta la exposición El Corazón de los Andes, que muestra fotografías del Hapak Ñam, junto con acuarelas de los Andes peruanos y piezas de cerámica de artesanas peruanas radicadas en los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es compartir el legado artístico y cultural del Perú, fomentar también el conocimiento de nuestro país y promover sin duda el turismo. En el marco de la misma se realizará la proyección de películas peruanas facilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, entre ellas Viejos Amigos, El Mudo, Sigo Siendo y Climas. La exhibición estará disponible al público hasta el 8 de mayo. Y la Pinacoteca del Museo del Prado en Madrid, España, retomará el proyecto La Música de tus Ojos para enseñar cómo el arte puede inspirar la creación musical. El reconocido DJ Edu Hostos et Isdet compartirá con los visitantes música electrónica basándose en pinturas del siglo XIX. No hay duda que el arte inspira la creación. Por eso la música electrónica se entremezclará con las obras maestras que pueblan las paredes del Museo del Prado en La Música de tus Ojos. El músico, productor y DJ Edu Hostos, conocido como Ed Is Dead, se presentará en la Pinacoteca y compartirá con los participantes su experiencia musical electrónica, basándose en la inspiración que encuentra en las obras del siglo XIX. Durante la actividad se realizará una breve introducción a técnicas de producción contemporáneas, así como conceptos rítmicos, armónicos y musicales aplicados a la música electrónica y al arte en general. El evento, que será el 12 de mayo, ha sido pensado para personas mayores de 18 años y no se requiere experiencia en producción. Esta es la segunda vez que el famoso DJ se presenta en el Museo del Prado para demostrar su peculiar talento en la música electrónica. Amigos, con esto vamos a un corte, regresamos con más información cultural en breve. Amigos, continuamos con más información cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este año, es decir, 2018, se cumplen 90 años de la publicación La Casa de Cartón de Martín Adán. Y a propósito del importante legado de este autor de culto, nos encontramos con Jorge Valverde, quien es director de Barranco de Cartón, que nos va a explicar un poco de qué se trata esta iniciativa, y tiene además dos ediciones interesantes de las publicaciones de Martín Adán. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. Entendemos que Barranco de Cartón es un proyecto dentro de una iniciativa más grande, ¿cierto? Sí. ¿En qué consiste? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Sí, es una iniciativa, sin embargo, que fue primero que la asociación, es decir, la iniciativa por destacar la figura de Martín Adán, porque se valore, digamos, de una manera más amplia, en el sentido de tratar de llamar la atención de su obra y su figura, esta leyenda, digamos, urbana de Martín Adán, desde otras artes como lo audiovisual, como el teatro, la danza o la plástica en general. Y por eso, por un lado, por otro lado también tratar de que su figura llegue al espacio público, de que su casa tenga en Barranco su casa tenga una placa, de que esos sean como accesos, puertas de entrada a su obra. Eso era casi como una iniciativa movida por la ausencia misma, es decir, cómo no hay una placa de
dedicada en la casa de Martín Adán, en la casa de cartón, digamos, en Barranco. En Barranco. Alguna vez la hubo, ahora desapareció y lleva pues 30, 40 años. Entonces, frente a ese escándalo, para nosotros un escándalo es que nace esta iniciativa, nace esta idea, este proyecto. Que forma parte de la asociación, un poquito para contextualizarnos. Tú eres fundador de la Asociación Cultural Isegoria, que tiene dos proyectos. Uno de esos proyectos es Barranco de Cartón, que va de la línea de dar a conocer, poner en valor el trabajo de Martín Adán. Tienes ahí dos publicaciones. ¿De qué se tratan? Sí, estos dos libros nacen también de este interés, digamos, por destacar la obra de Martín Adán, que digamos, ya en la misma gestión, en el mismo plantear propuestas, plantear proyectos, nos damos con una obra que también plantea muchos desafíos, una obra que si bien ha sido editada, digamos, de manera académica, de manera cuidadosa por Ricardo Silva Santisteban, no obstante queda todavía muchas cosas pendientes porque Martín Adán era una persona que en principio no le interesaba publicar, escribía, nomás escribía, más aún, digamos, en los últimos años, es decir, en la segunda etapa de su vida, en la segunda mitad de su vida, más aún por, digamos, por estas crisis crisis de alcohólicas o crisis de, digamos, de descuido personal o de tipo de vida que llevaba, menos aún pues salían obras literarias. Y que escribían servilletas y todo, ¿no? Un autor que se le conoce también como el escritor de los bares, los hospitales, los hoteles, y que claro, hay mucho trabajo por recopilar también en ese sentido, ¿no? Lo que dejaba en cada lugar. Sí, eso que de alguna manera, a lo cual tenemos acceso gracias a Mejía Vaca, porque Mejía Vaca es el que hincha, digamos, de Martín Adán, es el que recopila todo esto, se vale de una serie de estrategias para almacenar esto, y esto luego se lo deja a la Universidad Católica. Es una colección, pues habrán ciento y tantas libretas con manuscritos de Martín Adán. Entonces lo que falta a la obra es cotejar lo ya impreso con esas libretas, si lo que se produjo en esas libretas, que alguna parte ya está mecanografiado, es la etapa previa a estas obras o conversa con esta obra. Entonces esa es la parte en tanto editorial que está pendiente. Y en ese escenario es donde nosotros sacamos dos obras, una que es arquitectura, que es la de acá, que es bastante curiosa porque surge de una iniciativa también de Mejía Vaca frente a una crisis del sector salud en el país, inicio de los 80. Martín Adán, que vivía en el Arco Herrera, ya no tiene dónde vivir porque el Arco Herrera está entre que pasa de la beneficencia o al Ministerio de Salud o al revés, y Martín Adán no tenía acceso a seguro social. Entonces lo que hace Mejía Vaca es se pone en contacto con Guillermo Sonda y le ofrece sonetos para el diario, para la República, que recién se fundaba, a cambio de que Sonda y lo ponga en planilla Martín Adán, y que estando en planilla Martín Adán pueda tener acceso al seguro social. Entonces este libro recoge todos esos sonetos. No todos, porque imagínate que son fácil pueden llegar a ser 300 sonetos, que son un montón para una producción de poesía, ¿no? Salir, ¿en cuánto tiempo escribió esos sonetos? No obstante, nosotros recopilamos un primer grupo que salió de manera más ordenada y que salió formando casi un corpus, porque cada uno de estos 18 sonetos sale acompañado de una ilustración. Los que ilustran son Gerardo Chávez, sale David Jerko y Ruiz Dourán. Por un lado tenemos entonces arquitectura y por otro lado también tenemos una reedición de Escrito a Ciegas. Sí. ¿En qué se diferencia esta edición de las anteriores, de las cuales ya se tiene acceso? Esta nosotros le hemos llamado una edición ampliada porque, plantear una edición, en principio, sacar Escrito a Ciegas ya es un aporte porque es una edición agotada, a la cual como poemario poca gente tiene acceso. Sale parte de las obras completas, pero el gusto por tenerlo en un libro, ya muchos no lo tenemos y es difícil de acceder. Ese es un primer paso, pero nosotros además lo ponemos en una versión ampliada porque estamos... Y que tiene manuscritos también, ¿no? De repente podemos observar parte del contenido, ¿no? Son distintos
Ya lo señalas tú, ¿no? Una necesidad de sistematizar de alguna u otra forma toda la información que pueda enriquecer aún más este libro. ¿Cómo ha sido el proceso, por ejemplo, de tener acceso a todo este material que estamos viendo en imágenes? Esto bueno, está en la Universidad Católica, es parte de la colección de la Universidad Católica, y nuestra intención ha sido presentar Escritos Ciegas en esta versión ampliada, porque pensamos que la idea es, por ejemplo, la idea era juntar, anexar otro poema más, que por estas circunstancias que te decían salió en otro libro, En la mano de Sacida, pero que está dedicada también a Celia Pasquero, que es la argentina que le envía una carta, y que no solamente le envía una carta, le envía 3, 4, 5 cartas, que las hemos puesto acá. Entonces nosotros en realidad sugerimos, digamos, una conversación un poco más amplia, por eso lo de ampliada, con Martín Adán, y que también puede hablar de una Lima en determinado momento, inicio de los 60, Martín Adán viviendo entre hoteles, bares y hospitales. Una Lima que dependía mucho también de Mejía Vaca, de su librería en Azángaro, porque era como un epicentro cultural. Es más, Mejía Vaca es el que propicia este encuentro. Bueno, entendemos un poquito Escrito a Ciegas como también un texto bastante íntimo, casi autobiográfico del autor, ¿o no necesariamente? Le dicen que es el más autobiográfico dentro de la obra de Martín Adán, porque la obra poética en general es bastante hermética. Entonces uno no sabe de qué está hablando, digamos, a qué se está haciendo referencia, es un poco metafísica. No obstante, en Escritos Ciegas sí se siente un poco al autor, al que escribe, ¿no? Qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viendo, qué quiere decir. A partir de estas publicaciones. Jorge, entendemos que estas publicaciones evidentemente lo que buscan es poner en valor el trabajo de Martín Adán, pero viene acompañado también de otras acciones que se vienen ejecutando desde Barranco de Cartón, como por ejemplo proyecciones de cine, talleres de cine. Explícanos un poco cuál es el trabajo que se viene haciendo. Sí, es más, estos talleres salieron antes, en particular el Escrito Ciegas, por la razón, por lo que te comentaba de que en este libro encontrábamos una historia, es decir, no solamente era el libro, no solamente era el poema Escrito Ciegas, sino era también estos personajes, Celia Pasquero, Mejía Vaca, una Lima, un Martín Adán en determinado momento de su biografía, saliendo de crisis alcohólicas. Había todo un contexto relacionado con una Lima que probablemente, que ya no es la de hoy, ya no es una Lima que tiene estas librerías en el centro, que hay un entorno, un calor universitario acá, universitario, digamos, que en ese tiempo se había, estaba Católica, estaba San Marcos alrededor, digamos, de estos bares, alrededor de estas librerías. Una necesidad de posicionarlo, ¿no? Y sobre todo en el distrito de Barranco, en donde se gestan gran parte de su obra. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con la Municipalidad de Barranco? ¿O qué han conseguido en camino de posicionar a Martín Adán? Sí, te termino de contar lo primero, lo audiovisual. Rápidamente. Porque, digamos, a partir de esta historia que nosotros le dijimos a la Casa de la Literatura, acá hay una buena historia a la cual se le puede abordar desde lo audiovisual, desde el cine. Entonces el taller era, invitemos a los que están interesados a que desarrollen un pequeño cortometraje. De eso hay 9 u 8 cortometrajes que se hizo. También se hizo en la Casa de Cartón, con la misma dinámica, y salieron 6, 7 cortometrajes. Talleres gratuitos, auspiciados por la Casa de la Literatura. Y que ha tenido un ciclo en febrero también, me parece, ¿cierto? Sí, y que lo hemos estado presentando todos los sábados con comentaristas. Ahora lo que me comentas de la municipalidad o de Barranco en general, sí, no, pero sin hacer solamente reclamo al gobierno local. En general a todos se nos pasó destacar la figura de Martín Adán, de la Casa de Cartón con Barranco. De alguna manera la vamos a suplir con esta placa que se va a colocar justo en este mes, pero que debería también significar un primer paso en qué hacemos con la ciudad, con nuestros espacios públicos, para que sirvan de memoria a los que tenemos, digamos, una afinidad con la lectura o con el arte, ¿no? Puede salir la iniciativa desde el gobierno local, o sea, tenemos que demandarlo para que lo haga, pero también nosotros como ciudadanos podemos reclamar
que existan esculturas en un parque. Con rutas culturales también, ¿no? Por ejemplo, en Barranco, que es donde él ha desarrollado parte de su obra y que ahora es el bulevar, el de Barranco. En la casa queda en el bulevar, sí. Y donde hay discotecas actualmente, ¿no? Pero sin estar eso mal, o sea, lo que podría estar, lo que falta ahí es que de día, por ejemplo, el bulevar es casi un espacio muerto. En la noche se activa y de día sí podría haber otro tipo de actividad, tal vez sí vinculada con esto cultural, con esto artístico. Finalmente, Jorge, estos libros que vemos en imágenes, ¿dónde los puedes conseguir? Y quizás a los televidentes, ¿dónde se puede tener mayor acceso a estas actividades que ustedes realizan a lo largo del año? Sí, los libros están en las principales librerías, están en el Virrey del Centro, el Virrey de Miraflores, está en Escena Libre, está en Sur, pero además nosotros los estamos ofreciendo por nuestro fanpage, que es Barranco de Cartón, es el nombre del proyecto. Y ahí también los estamos ofreciendo con polos, o los estamos ofreciendo a través de mecanismos. Con versos también, ¿no? Bastante y a través de mecanismos que nos permitan conocer a las personas que están interesadas en esto, ¿no? En tener un acceso directo. Y me imagino que a partir de eso financiar también los proyectos que vienen realizando. Que no son pocos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Valverde, director de Barranco de Cartón. Esta iniciativa hemos escuchado que busca poner en valor el trabajo de Martín Adán justamente a 90 años ya de la publicación La Casa de Cartón. Con esto nos vamos. Muchas gracias por su sintonía.